Ha llegado el momento de revelar a aquel que se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo, en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios mismo. Y efectivamente, mis amigos, hemos llegado al capítulo 13 de Apocalipsis, que junto con el capítulo estudiado la semana anterior, el capítulo 12, son los dos capítulos más conocidos, quizás más complejos y más diversamente interpretados a lo largo de los siglos, con muchas conjeturas, con muchas divisiones, con muchas ramificaciones, etc. Ha llegado el momento de hablar de aquel que se levanta contra Dios, contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, y que reclama para sí la adoración, que reclama para sí la gloria y la alabanza. Y ese es ni más ni menos que lo que la palabra llama como la bestia. Vamos allá, vamos a hablar de quién es esa criatura, de quién es esa manifestación de la bestia. Hablar del número 666, hablar de aquel que lo precede y aquella imagen que se le permite infundirle vida. Hablaremos también sobre el dragón, la serpiente antigua, que vimos en el capítulo anterior, que es Diablo y Satanás. Para este capítulo se requiere varias cosas. Unas de ellas son paciencia, sabiduría, entendimiento y humildad. Esa capacidad de que si he aprendido algo que confronta lo que ahora estoy aprendiendo, tener la mansedumbre y la humildad para darle una nueva oportunidad al texto, darle una nueva visión, una nueva postura, una nueva interpretación. Y no dejarme guiar por lo que aprendí quizás años atrás, por lo que escuché a alguien que hablaba o por lo que quizás yo mismo haya interpretado, sino dejarme guiar por el Espíritu Santo y la sola Escritura. Así que nuevamente recordarles, las citas que no vamos a tratar directamente por la amplitud del texto van a aparecer acá para el estudio individual. Invitarles nuevamente que puedan revisar, si no lo han hecho, todos los videos, desde el video número 1 hasta este video que es el número 14, para entender todo el contexto global de Apocalipsis y así ser bendecidos por semejante palabra de Dios. Adicional, agradecer a todos los que se han suscrito a mi canal de YouTube, que han compartido este material con otras personas para ayudarles a entender y traerles este mensaje, ya que no cuesta nada compartir, ya que no cuesta nada dejar un like, dejar un comentario, hacer una pregunta con todo el respeto debido. Y sin más, sean todos cordialmente bienvenidos. Ya comenzamos. Muy bien, reciban todos ustedes un cordial saludo, una cordial bienvenida. Y vamos a avanzar a la clase número 14 con el capítulo 13 de Apocalipsis. Como decía anteriormente, este capítulo, junto con el capítulo 12 estudiado la semana anterior, son de los capítulos más conocidos, quizás más mal interpretados o más diversamente interpretados. Pero como siempre lo he dicho, la Biblia es su mismo intérprete. Así que vamos a estar citando bastantes pasajes y vamos a estar hablando en profundidad de lo que este capítulo nos muestra. El título es muy claro. La bestia que sale del mar, en el caso de Apocalipsis en Nueva Traducción Viviente, y en Reina Valera, las dos bestias. Como en las clases anteriores, vamos a usar Nueva Traducción Viviente y para algunas excepciones, Reina Valera de 1960. Como en el capítulo anterior, por eso es importante, vuelvo y lo recalco, que puedan revisar las enseñanzas anteriores, hablamos de que a partir del capítulo 12 de Apocalipsis, concretamente van a aparecer entre 7 a 10 señales de acuerdo a la línea interpretativa que van a hablar, que son señales, que son imágenes, que representan algo, mas no son exactamente eso en sí. Es como cuando te hablan de algo impenetrable y te muestran un diamante. No quiere decir que sea el diamante, lo que te está mostrando es que es impenetrable o que no se raya. ¿Sí? Siempre es un símbolo, algo que representa algo profundo
que la mejor manera de hablar de ello es en una representación. Apocalipsis 13, versículo 1. Después vi a una bestia que subía del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada cuerno, y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. La Reina Valera nos dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Partamos entendiendo, interpretando quién es esta bestia. No hay duda, y aquí la mayoría de teólogos estamos de acuerdo, y la Biblia así nos lo corrobora, que es lo importante. Esta bestia es el mismo personaje que aparece en Apocalipsis capítulo 6. Cuando se abre el primer sello, aquel que aparece montando un caballo blanco. Es la manifestación del anticristo. No estamos viendo acá un orden cronológico de las cosas, sino que está Juan en los primeros capítulos en la tierra, es trasladado al cielo y luego regresa a la tierra. No quiere decir que va a estar exactamente en este orden las cosas. No es que hasta después que hayan pasado los sucesos anteriores de las trompetas, de los sellos, aparece acá básicamente esta criatura. No, ya viene desde el inicio de los 7 años de la semana 70 de Daniel. Entonces, vamos a ver otros versículos que nos hablan de esta criatura, de esta manifestación. Y vamos a ir a Daniel 7, versículo 8. Mientras yo miraba los cuernos, surgió de pronto otro cuerno pequeño entre ellos. 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz para darle lugar al nuevo. Este cuerno pequeño tenía ojos que parecían humanos y una boca que presumía con arrogancia. Este también es llamado el cuerno pequeño. Esta bestia también es llamada el cuerno pequeño. Otra cita está en Daniel 8, versículo 23, y dice lo siguiente: al final de sus reinados, cuando el pecado llegue al colmo de su maldad, subirá al poder un rey brutal, un maestro de la intriga. Es el mismo. Otra alusión o profecía acerca de esta bestia se encuentra en Daniel 9, versículo 26. Y dice: después de este periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada. Y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación, guerra, y la miseria que acarrea está decretada desde ese momento hasta el fin. Es la misma alusión al mismo. Otra profecía muy certera acerca de esta bestia está en Daniel 11, versículo 36, y dice: el rey hará lo que le venga en gana, se exaltará a sí mismo y afirmará ser más grande que todos los dioses, incluso blasfemará contra el Dios de dioses, o sea, el Dios viviente. El éxito lo acompañará, pero solo hasta que se cumpla el tiempo de la ira, pues lo que se ha establecido, sin lugar a dudas, ocurrirá. Y continúa hasta el versículo 45 si lo quieres estudiar. Juan 5:43, el mismo Señor Jesucristo hablando, nos hizo una alusión a ello. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. La Reina Valera nos dice: si otro viene en su propio nombre, a éste recibiréis. Y lo veíamos en el capítulo anterior.
Nos está hablando de la manifestación de aquel al que el mundo sí recibirá, como no recibieron a Cristo, porque Él sí viene en su propio nombre. Otra cita bastante interesante se encuentra en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, y dice lo siguiente: no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, el hombre de pecado, el hombre de maldición. Y para completar, volvamos a Daniel, capítulo 7, versículo 7. Y nos dice: luego en mi visión de esa noche vi a una cuarta bestia, aterradora, espantosa y muy fuerte. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro y pisoteaba los restos bajo sus pies. Era diferente a las demás bestias y tenía ¿qué? 10 cuernos, mis amigos. Atentos a esas pequeñas palabras. Es importante que entendamos a quién representa o quién es esta descripción que aparece acá en el versículo 1 y 2. Porque a lo largo de los siglos han habido personas que han interpretado esto como un hombre, como un gobierno, como un reino, como un imperio, como una situación en particular, como una persona desde tiempos milenarios. Y tenemos que ser precisos en lo que estamos hablando. Descartemos que directamente se refiere a un reino. Se refiere a un rey. Por consiguiente, al haber ese rey, pues se habla del reino. Porque un rey no existe sin reino y un reino no existe sin rey. No existe trono sin rey y rey sin trono. ¿Sí? Siempre va a haber alguien que dirige y que ocupa. Y es el centro de ese poder, de ese gobierno, de ese reino. Entonces, vemos acá que se manifiesta un ser, un hombre, llamémoslo así, el hombre de perdición, el hijo de perdición, el hombre de pecado. Entonces está hablando realmente de una persona que aparece acá. Que tenga un poder y un gobierno y una autoridad, eso lo acompaña a él. Pero no se quita una cosa sin la otra. Veamos lo que dice. 7 cabezas. Tenía 7 cabezas. Estas cabezas pueden significar muchas cosas. Entre ello, básicamente que es difícil de destruir. Porque si tú vas a matar algo que tiene 7 cabezas, pasa como en las películas fantásticas, ¿no? De aquellas criaturas con varias cabezas. Cortas una y las otras te atacan. O no puedes matar al monstruo porque cortas una y le brota otra y así sucesivamente. Entonces está mostrando como una manifestación. Recordemos que no es una imagen que así se presenta, así realmente, explícitamente así se manifiesta, sino que lo que está mostrando es un símbolo de cómo se va a manifestar y lo que va a incluir y lo que va a significar. Veíamos ya el capítulo 12 donde hablábamos del dragón y de la mujer y dábamos la explicación de esas señales y acá está sucediendo lo mismo. 10 cuernos, los cuernos generalmente significan poder y autoridad. O sea que esta criatura viene con majestuosidad, con asombro sobre la humanidad, con poder y con autoridad sobre la humanidad para los que se pierden. No quisieron aceptar lo que Dios les enviaba, pues ahora Dios les permite este poder engañoso. Y una corona en cada cuerno. Lo mismo, la corona significa poder, reino, autoridad, dominio, señorío. Otros significados más bíblicos se refieren obviamente al reino que va a tener esta criatura, que va a tener un reino de 10 países o de 10 dominios o de 10 regiones. ¿Sí? Y ya vamos a ir un poco más allá. Y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios, o sea, nombres perversos, nombres contra Dios, nombres provocadores, nombres de maldición, de palabras elevadas contra Dios. Dejémoslo hasta ahí, yo creo que ya todos lo podemos entender. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía patas de un oso y la boca de un león. Más adelante voy a hacer un video para centrarme en un estudio de Daniel. Va a ser posiblemente parecido a Apocalipsis para que entendamos un poco, porque Daniel es muy ligado a Apocalipsis. No se puede entender Apocalipsis al 100% si se descarta Daniel. Y Daniel no se puede entender al 100% si se descarta Apocalipsis, pues que es profecía. Entonces, resulta que Daniel ve
una visión donde ve 4 bestias. Vimos la bestia final, ¿sí? Donde dice esta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Resulta lo siguiente, cada bestia representaba a un reino. Cuando hablamos del león, el león representa a Babilonia, el imperio antiguo que destruyó Jerusalén, el templo, Israel y toda esta parte. El segundo, que parece un leopardo, representa a Grecia. Y el que parece un oso representa a Medo-Persia, que también tuvieron que ver con Israel. Voy a hacer un estudio después de finalizar Apocalipsis basado en Daniel para traer más luz sobre todo. Por eso te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que recibas la información cuando se suben este tipo de videos. Y vamos a hablar de estas bestias porque requiere un estudio muy extenso, capítulos enteros para poder entenderlo. Pero básicamente quiere decir que esta bestia, resumidamente, es una unificación de todos los poderes y los intentos de Satanás de destruir al pueblo de Israel y de construir un imperio planetario. Entonces, esta bestia final, este anticristo, reúne todas esas cosas de esos imperios, lo que fue el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, que fue la culminación del último intento conocido de Satanás por establecer un gobierno mundial, Novus Ordo Seclorum. Y acá vemos en este capítulo 13 que se le permite que lo concrete y lo lleve a término. Entonces aparece este ser, esta persona, con todo este poder, con toda esta autoridad, el poder de estos imperios, con la maldad de estos imperios, de una manera camuflada, de una manera cubierta, que la mayoría de personas no van a poder entenderlo hasta que ya sea demasiado tarde. Versículo 3. Vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Ojo acá, para la mente que tenga sabiduría. Esta bestia es un antitipo de Cristo. Es el anticristo, conocido bíblicamente como el anticristo. Vemos en el versículo 2 que el dragón le da a la bestia su poder y trono y gran autoridad. Es decir, esta bestia, esta persona, toma lo que Cristo rechazó allá en la tentación en Mateo 4, del 8 al 10, cuando Satanás le dice que lo adore y que le dará todos los reinos del mundo. Y Cristo le dice, al Señor tu Dios solo adorarás y solo a Él servirás. Entonces, esta recibe todo ese poder, ¿sí? Y trata de imitar a Cristo, porque Cristo fue herido, murió, pero oh sorpresa para Satanás y sus tinieblas, resucitó. Entonces, este imita a Cristo con una herida de muerte que es sanada. Entonces, todo el mundo se maravilla. Vemos que el ataque más grande de Satanás ha sido contra la resurrección de Cristo. Y hay personas que aún hoy en día, con todo el conocimiento que existe, científico, histórico, etcétera, etcétera, de la resurrección de Cristo, la niega. De frente niegan la resurrección de Cristo. Acá se van a asombrar cuando vean que esta bestia, que estaba herida de muerte, se recupera, se sana. Hay muchas posibilidades, una enfermedad, una herida abierta, un atentado para matarlo por parte de alguna agrupación, algún país que se le oponga. Tantas posibilidades que existen, una herida hecha por obra espiritual, tantas posibilidades, no es necesario ni importante que discernamos cuál es porque la Biblia no nos lo aclara, pero lo que sí es que el mundo ve que está herida, el mundo ve que está muriendo y esa herida se sana. Entonces todo el mundo dice, no, si esta persona, nadie se ha sanado de eso que se sanó, nadie se ha curado de eso que esa se curó, mejor dicho, esto es algo sobrenatural, esto es un poder, esto no sé qué más, y seguirán detrás de ella para su propia perdición. Versículo 4. Adoraron al dragón
que ya hablamos en el capítulo anterior, que es un gran dragón escarlata, pero que no es que aparece un dragón escarlata en el cielo en el tiempo final, sino que representa lo que es Satanás. Manifiesta lo que es Satanás en sí, pero no quiere decir que aparezca, porque Satanás puede aparecer como cualquier cosa, como un hombre, como un animal, como una bestia, como una criatura, como un ángel de luz. Satanás puede aparecer como ángel de luz y la misma palabra lo está confirmando ante nuestros ojos. Y también adoraron a la bestia. ¿Quién es tan grande como la bestia? Exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? Entonces acá vemos la perdición de la humanidad que rechazó a Dios y a su Cristo. Van a decir, no, con esta bestia ya estamos ganados, vamos a vencer al que se nos atraviese, llámese como se llame. Y piensan que todo se logra con la fuerza bruta y con las manifestaciones que le están permitiendo hacer a esta criatura. A la bestia se le permitió decir, ojo a esta palabra, es importantísima, se le permitió decir, ¿sí? No es que ella de su poder logra hacerlo, no, es que Dios, en juicio sobre la tierra, en juicio, porque Apocalipsis es la manifestación de Cristo y el juicio de Dios sobre la tierra, le permite que haga esto, porque dice que se le permitió, y la Reina Valera también dice lo mismo. Decir grandes blasfemias contra Dios y se le dio autoridad, se le permitió nuevamente esa autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. ¿Le suena? ¿Le suena esos 42 meses a algo? Ya lo hablamos en capítulos anteriores y más en el capítulo inmediatamente anterior. 42 meses, 1260 días, tiempos, un tiempo y medio tiempo, 3 años y medio. La bestia que acabamos de ver es la misma que nos habla en Apocalipsis 11:7 y dice, cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo sin fondo declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará. Algunos incluso, y yo podría decirlo también, que puede ser en la guerra contra estos dos testigos que resulte herida esta bestia. No se sabe, pero lo que sí es cierto es que es la misma que sube del abismo. Ahora, ojo acá, es importantísimo que entendamos por qué dice que sube del abismo o del averno. Y esto es importante, muy importante, porque quiere decir que esta criatura que se va a manifestar no es plenamente un ser humano, un hombre, no es solamente un ser humano. Hay varias posibles interpretaciones, yo no ataco a ninguna de ellas porque son posibles, ya lo dije, en que sea alguien que es revivido de los reyes antiguos, algunos decían que Hitler, que Nerón, que no sé qué más, eso queda abierto ya a discusión. Yo no lo voy a cerrar acá, ni lo voy a atacar, ni lo voy a confrontar, porque yo sé, por el entendimiento mismo, que un hombre, 100% hombre, no puede resistir la maldad de la bestia en sí. Y esto lo vemos con los principales líderes del mundo que han tratado de formar estos imperios, guiados por el espíritu del anticristo, y han sucumbido, no han podido resistir tanta maldad. Vemos a los líderes del último siglo, no necesitamos ir tan atrás, al siglo XX. Stalin, Lenin murieron, según la información extraoficial, porque oficial obviamente no va a ser nunca, extraoficial, murieron de derrames cerebrales, porque su mente no pudo resistir tanta maldad y tanta confrontación contra Dios, porque eran ateos. Se levantaban contra Dios. Entonces no pudieron resistir la maldad en sí. Entonces, puede que esta bestia sea un hombre que vivió en otra época y es revivido. Puede que sea un híbrido, una fusión entre espíritu y humano, como pasó en el tiempo de Génesis 6, cuando la humanidad fue contaminada por los ángeles caídos. Puede ser, es muy probable. O también un hombre poseído totalmente, que haga un pacto y sea poseído por mismo Satanás. Y esta última me parece interesante. Recordemos, y aquí aparece la cita, que cuando Jesucristo mismo fue a ser entregado, iba a ser entregado, Judas Iscariote participó de la cena con el Señor y luego salió. Y dice que cuando salió, Satanás vino a él.
Satanás estuvo en él para concretar la obra de entregar a Jesucristo. No podía estar Satanás en Judas Iscariote delante de Cristo porque no podía, o sea, había tenido que caer de rodillas y vomitar y expulsar el demonio y salir corriendo. Pero lo que salió Judas de la presencia de Jesucristo, pudo Satanás entrar para entregar a Cristo. Entonces, y este también, Judas, ojo acá, es llamado el hijo de perdición, el hombre de perdición en algunas versiones. ¿Por qué? Aquí también dice, y se cita en otros pasajes como el hombre de perdición. Es interesante. Pero sí tengamos claro que no es un hombre 100% hombre y nada más hombre. No, tiene algo más que le permite desarrollar toda esta maldad. Entonces se le dio autoridad, se le permitió hacer esto durante 42 meses. Se entiende claramente que está hablando de los últimos 3 años y medio del tiempo del fin y ya vamos a ver por qué. Y abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo. Algunos teólogos dicen que a los que habitan en el cielo, pues todos los parte angelical, la parte querubines y también la iglesia que ya habrá sido arrebatada y los que ya han muerto en Cristo Jesús en el pasado. Versículo 7. Además se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo. Y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo y toda tribu, lengua y nación. Cuando habla de pueblo de Dios, la interpretación más certera es el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Recordemos nuevamente que la semana 70 de Daniel, los 7 años de tribulación, mitad, y la otra mitad, gran tribulación, son específicamente del trato de Dios con Israel y obviamente con el resto de humanidad que le rechazó a él. Tanto se refiere al pueblo de Dios de Israel, porque va a atacar y va a destruir Jerusalén, lo vimos al final de la semana 70 de Daniel, ya lo leímos anteriormente, y también las personas que a lo largo de estos 7 años se conviertan, se arrepientan, reconozcan, entiendan, especialmente aquellos que fueron conocedores de la Biblia y cuando vean estas cosas van a entender que lo que se está manifestando no es de Dios, sino es el poder del enemigo y van a arrepentirse, solo pueden ser salvos si se mantienen firmes hasta las peores torturas, muertes, sacrificios, quemados, descuartizados, desmembrados. Hasta esas muertes serán necesarias para poder ser salvos. Ahora, debemos entender algo, conquistarlos no quiere decir hacerlos perderse, sino que lo máximo que puede hacer Satanás es quitar la vida, sea en una agonía de días o semanas o meses incluso, lo único que puede hacer es quitar la vida, pero no puede cambiar el alma. O sea, si una persona se ha entregado a Dios y se ha rendido a Cristo, ya no hay manera. La palabra dice que no temas a los que pueden destruir el cuerpo, pero el alma no pueden matar, no pueden dañar. Teman más bien a Dios, que sí puede hacerlo. Entonces acá vemos que el que se mantenga firme hasta su último aliento de vida, él será también llamado hijo del Dios viviente. Entonces, autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Claro, todo el mundo se va a maravillar, lo va a adorar, como hacían en el antiguo imperio romano, que adoraban al César. Le quemaban incluso incienso y ellos lo veían como un tema político, como es que es reverencia, es respeto, manifestarle respeto al emperador supremo César. Pero los cristianos sabios y los que habían sido entendidos en la palabra y en el Espíritu de Dios entendían que era adoración, que era adorar a un hombre en lugar de Dios. Y eso por eso ellos eran perseguidos a lo largo y ancho del imperio romano. Bien, versículo 8, y adoraron a la bestia, todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, que pertenece al Cordero, que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Aquí vuelve y nos sale, y al final nos volverá a salir este libro escrito. Y todos los que no estén escritos en este libro adorarán a ese monstruo, a esa bestia, a ese anticristo, a ese hijo de perdición, y se irán tras él, y por añadidura tras de Satanás, porque Satanás está patrocinando a esta criatura, a este anticristo, ¿sí? Lo está patrocinando. Entonces se irán tras de ellos en su maldad y en su rebelión contra Dios, en su obstinado corazón.
Porque acá no va a ser, ay, es que a mí me engañaron y no me di cuenta. No, es porque eso es lo que ellos representan, eso es lo que les llama la atención. ¿Sí? Es como cuando es un animal carnívoro y le ponen al frente ensalada y le ponen al frente carne. Es su decisión ir tras de lo que le gusta, lo que le apasiona, lo que le llama. Que le ponen adelante una bebida de un jugo de fruta y le ponen al frente una bebida embriagante. Y su deseo es el embriaguez, es el alcohol, es el vicio, entonces se va tras del alcohol. Así va a ser acá. Van a poder escoger y se van a ir tras de lo malo, porque eso es lo que les inclina a su perverso corazón. Aquí nadie podrá ser justificado ni justificarse a sí mismo. ¿Sí? Eso es importante que lo tengamos claro, porque muchas veces nos hacemos los inocentes, que es que fueron engañados vilmente y cayeron. No, son personas que siguen la obstinación de su perverso corazón. Porque hoy en día hay mucha gente que es pacífica, que es tranquila, que es calmada, pero porque la ley los condena y porque existe una ley, un castigo, sino muchos más de los que vemos serían violadores, abusadores, ladrones, matarían a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos. Y aquí estoy siendo claro y concreto, y esa es la verdad del mundo, porque yo la he visto y la he conocido en profundidad. ¿Sí? Entonces no nos hagamos inocentes acá de que pobre gente, de que por esto no. Sigue la maldad de este obstinado corazón, la rebelión contra Dios. Aún conscientes de lo que representa eso, lo van a hacer y van a recibir la retribución a su extravío. Entonces, este libro de la vida es donde están apuntados todos los nombres de los que han de ser salvos, pero hay una interpretación que no discuto ni que debato yo, y es que dice que Dios tiene apuntados todos los nombres de toda persona en el libro de la vida. Y cuando esa persona parte de este mundo y no le aceptó a Él, no aceptó a Cristo como suficiente Salvador, su nombre es borrado. ¿Y por qué es esto así? Desde mi manera de entender, ¿por qué? Porque la Biblia dice que el que peque contra mí borraré del libro de la vida. Se lo dijo a Moisés cuando Moisés intervenía a favor del pueblo de Israel delante de Dios. Al que peque contra mí, a este borraré del libro. Pero eso no quiere decir que Dios esté borrando y escribiendo, borrando y escribiendo, borrando y escribiendo. Ah, ok, pecó, entonces lo borro, se arrepintió, entonces lo escribo. No, no se refiere a eso porque ese no es el Dios que yo conozco y el Dios de la Biblia. Lo que nos está diciendo la palabra y lo que yo entiendo por la interpretación bíblica es que Dios es justo. No existe ni existirá nadie de justo como Dios, porque Dios es la manifestación de la justicia. Entonces, entendemos aún humanamente hablando que nadie es considerado culpable hasta que se ha hallado la evidencia y se ha dictado un juicio. O sea, nadie cometió un delito y lo meten a la cárcel de una vez. No, pasa por un juicio donde se analizan las pruebas y se dicta una sentencia, y una vez se dicta esa sentencia, ahí sí es echado a la cárcel. Ese es el juez justo de Dios y lo vemos en el juicio ante el gran trono blanco, que hasta que todos no reciben el juicio, el veredicto, la sentencia por sus obras, no son enviados al lago de fuego o al cielo en caso de que hayan sido para salvación. Entonces yo concuerdo con esa interpretación de que Dios tiene escritos los nombres de todos en el libro de la vida, pero cuando esa persona muere y no aceptó a Cristo, no se arrepintió de su maldad, no le reconoció a Él, aún sin conocer a Cristo, no obraron bien porque conocemos, como ya lo he dicho en varios videos anteriores, somos conocedores solamente por el hecho de ser humanos, conocemos entre el bien y el mal porque ese fue el fruto que comió Adán y Eva, el conocimiento de la ciencia del bien y del mal. O sea, nadie puede decir, es que yo no sabía que era malo, sabía que era bueno. No, no, no. Todos, aunque no conozcamos la Biblia, aunque nunca hayamos leído la Biblia, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Eso lo sabemos por naturaleza. Ya que nos queramos hacerlo de las gafas oscuras es otra cosa. Pero todos, tribus, pueblos, lenguas, naciones, razas, idiomas, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, yo concuerdo con eso, y si tú concuerdas en otra cosa, no hay problema, no soy dogmático en ello, pero es mi manera de apreciar esa situación. Versículo 9. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Todo el que esté destinado a la cárcel será llevado. Todo el que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Vuelvo y lo hablo como lo dije hace un momento. El pueblo de Dios puede referirse directamente a Israel.
O vuelvo y digo a las personas que a lo largo de ver todos estos juicios se han arrepentido y se han convertido a Dios. Y claramente dice lo que ya les acabé de decir hace un momento. Lo único que garantiza en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación la salvación es mantenerse firme y fiel con paciencia hasta el fin. O sea, no vale pelear contra la bestia y el anticristo porque Dios lo ha decretado que así sea. No vale luchar contra ellos. Es como cuando vino la destrucción sobre Jerusalén en los tiempos de Nabucodonosor. Nada valió pelear contra ellos. Lo que tenía que cumplirse se cumplió del juicio sobre Jerusalén a causa de la maldad. ¿Sí? Pero recordemos que no es todo el pueblo de Israel el que es salvo, sino un remanente. Como pasó en los tiempos de Elías. Y Elías pensaba que todo el pueblo era pecador y que no había sino solo él justo. Pero el Señor lo encara y le dice, aún hay 7,000 personas en el pueblo de Israel que no se han inclinado ni adorado ni besado a Baal. ¿Sí? Siempre Dios se reserva un remanente. Entonces, así será en el tiempo del fin. No el 100% de Israel. Si tú eras, Dios es injusto porque va a salvar a los que hacen esto y a los que hacen aquello. No. Es un remanente que ha creído en él, que le ha esperado y que cuando vean el inicio de estas señales, se arrepentirán de su mal camino y mirarán hacia Cristo en lugar de ver al anticristo. Bien, para que lo entendamos de esa manera. Siguiente bestia, siguiente señal. Luego vi a otra bestia, esta salía de la tierra. Tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. Ya vimos una bestia que es el anticristo. Ahora vemos una segunda bestia que parece un cordero, que tiene 2 cuernos. No se sabe si los 2 cuernos es porque también tiene autoridad, que también la tiene, o porque se parece a un cordero, entonces tiene los 2 cuernos. Eso no está muy claro en este pasaje y la mayoría de teólogos también prefieren dejarlo así. Pero hablaba con la voz de un dragón. O sea, se manifiesta ante el mundo y el mundo lo ve como ver una oveja. Hay un cordero o alguien manso, no que sea una oveja, literalmente, sino como alguien manso, como alguien, sí, como alguien que tiene como una santidad aparente, como una justicia, como algo así, como un halo de eso, ¿no? Pero su voz es como dragón, o sea, viene con la maldad. Es como lobo vestido de oveja, ¿sí? La palabra lo dice, como ese lobo que se viste de oveja y parece una oveja, pero es un lobo rapaz por dentro. Así viene este. Ahora, antes de pasar al versículo 12, ¿quién es este? La mayor interpretación y la más certera, bíblicamente hablando, es el antitipo del Espíritu Santo. Ya vemos que Satanás es el antitipo de Dios. La bestia primera, que sale del abismo o del mar, vemos que es el antitipo de Cristo. Y ahora vemos esta bestia en forma parecida a un cordero, que sale de la tierra, que es antitipo del Espíritu Santo. Y viene a hacer lo que hizo Juan el Bautista, como a preparar el camino para la manifestación de la bestia, el anticristo. Vemos acá algo interesante. Satanás no puede crear nada que sea interesante. Lo que hace es imitar, imitar, imitar. Y siempre está imitando lo de Dios. Y eso es lo peligroso. Ojo acá, eso es lo peligroso. Cuando tú ves, una imitación puede confundirte. Es más, las imitaciones confunden a todo el mundo todo el tiempo. Hay mucha gente que ha sido engañada por imitaciones de oro. Por ejemplo, el oro golfi o la pirita, que es un isótopo de hierro y lo confunden con oro algunas personas. En los diamantes sintéticos versus los diamantes naturales. El dinero, hay dinero falso y dinero real. Hay mucha gente que se deja engañar por un billete falso. Ese es el problema. Que es imitación. Es poco complejo discernirlo, si no está uno en el espíritu, si no hay sabiduría, si no hay entendimiento, si no hay humildad y mansedumbre para estudiar y entender. Porque cuando algo es totalmente diferente, como yo mostrarles esto y mostrarles esto, pues tú vas a entender qué es una cosa y qué es otra, qué es diferente y qué es diferente. Pero si yo te muestro 2 cosas similares, si yo te muestro 2 manillas, lo más que puedes escoger tú es la que más te gusta, porque ambas cumplen la misma función, son similares, etcétera, etcétera. Entonces la que más te gusta, pero son similares, se parecen. No son la misma ni están construidas de lo mismo, pero son similares. Y ahí es donde está el peligro.
Ahí es donde está el peligro, de que mucha gente se va a dejar guiar por lo que su corazón siente y cuando se den cuenta va a ser demasiado tarde. Va a ser demasiado tarde. Un paréntesis para decirles que no sé si por manifestación espiritual o por cosas de la vida, pero siempre que estoy haciendo esta clase, tengo que hacer muchas pausas porque precisamente se le da gente por pasar pitando, por pasar con el motor a toda máquina, a toda marcha, por pasar gritando, por ruidos, por los animales latir, parece como si se alborotaran los demonios del infierno para no permitirme hacer la clase de manera lineal y de manera precisa, sino que tengo que hacer tantos cortes. Pero vamos allá. Versículo 13. Hacía milagros asombrosos, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. Yo no sé si tú alguna vez hayas leído la historia que narra la palabra de Dios de cuando Elías hizo caer fuego del cielo. Eso para las personas que lo presenciaron y que lo conocieron fue aterrador. Ahora imagínate acá, esta segunda bestia hacer caer fuego del cielo, se le permite hacer caer fuego del cielo, pues imagínate, muchos van a irse detrás de ella y adorar a la bestia que tenía la herida mortal y al dragón por consiguiente. Con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Cuando dice pertenecen a este mundo no está hablando de seres humanos que están en este mundo habitando, sino que pertenecen a este mundo en su estilo de vida, como Cristo mismo dice, el príncipe de este mundo, o sea, los que se rigen por los gobiernos del príncipe de este mundo que es Satanás actualmente. Entonces está hablando que los que son de este mundo, los que les sirven a él, los que son idólatras, los que son brujos, hechiceros, magos, asesinos, violadores, abusadores en potencia, etcétera, etcétera. Toda esta gente que es mala en su naturaleza y que nunca aceptaron el gobierno y la soberanía de Dios, son sobre los que estará estos poderes actuando y se sujetarán y se someterán a ellos. Ahora, hago un paréntesis acá para hablar de algo importante. Hay especulaciones, interpretaciones, enseñanzas sobre quién es la segunda bestia que parece un cordero, pero habla como dragón. Tampoco ataco ninguna de las principales, aunque hay varias que son totalmente escabelladas, esas son desechadas. Hay teólogos que dicen que esta bestia, segunda bestia, es el líder principal de la iglesia de Roma. Hay razones, hay datos, hay cosas incuestionables para apuntar hacia allá. Hay otros que dicen que es un líder religioso del mundo, ¿sí? Porque está como en ese tema de la adoración, ¿no? Como en ese tema de la religión, como en ese tema de esa parte, entonces no se sabe ahí. Ahora, recordemos que detrás de Roma, en Roma existen dos papas, uno que conocemos y otro que no conocemos. Podría ser cualquiera de los dos. Y tengo suficientes pruebas y por haber dicho esto puede que hagan tantas cosas acá. No lo sé, pero estoy hablando de lo que se dice en las principales líneas de interpretación de estos pasajes. Bien, dejémoslo hasta ahí para no complicarnos con tantas variables. Parte B del versículo 14. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Versículo 15. Luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Ya vimos acá que está la bestia y la segunda bestia, y de la primera bestia, esta segunda bestia que parece un cordero, ordenó que hicieran una imagen de la primera bestia y se le permitió infundirle vida. Ahora, en esta parte es diverso y es complejo poder determinar a qué se refiere, si es algo animado mediante tecnología, es algo que se crea y un demonio lo posee y por eso tiene vida, o es que se le permite infundir vida real a una creación manual, a una creación hecha, se le permite dar una vida real. Eso quedaría en discusión, no es importante tampoco, porque lo que importa es lo que representa y lo que hace. Esta estatua que se le permite infundir vida es llamada por Daniel en el versículo 31 del capítulo 11 como la abominación desoladora. Dice acá, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora.
Y en el capítulo 12, versículo 11 nos dice lo siguiente: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, el texto nos lleva a varias citas que nos hablan también de esta misma parte, habrá 1290 días. ¿Sí? Habrá un tiempo determinado entre que se quita el continuo sacrificio y aparece esta abominación desoladora. Entonces aquí algunos lo interpretan como en el tiempo pasado, el rey Antíoco Epifanes profanó el templo de aquel entonces, unos siglos antes de Cristo, y sacrificó, se entiende por la interpretación y la historia extrabíblica, un cerdo sobre el altar del templo. Entonces lo profanó. Esto es algo abominable para el pueblo de Israel y delante de la ley y la palabra de Dios. Entonces aquí vamos a ver que va a suceder algo similar en el tiempo del fin, cuando esto esté llegando a la consumación. Esto es algo bastante importante. Y ahora vamos a ir a Mateo capítulo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Nos está hablando del juicio sobre Israel. Es algo importante que entendamos hacia qué se está dirigiendo la palabra y cómo es cuando se está hablando y en un contexto. No sacar un texto de contexto para armar un pretexto, sino entender que la Biblia es su mismo intérprete y que la Biblia se entiende globalmente, no una parte separada de la otra, sino que todo tiene una forma y una organización específica. Luego se le permitió a esta estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Además, exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, ojo acá, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia, o bien el número que representa su nombre. Aquí se requiere sabiduría. El que tenga entendimiento, que resuelva el significado del número de la bestia, porque es el número de un hombre. Su número es 666. De estos 3 versículos podríamos hablar todo un día y no llegaríamos al final. Pero ese no es el caso de ahora. Quiero que seamos muy concretos y específicos con la palabra de Dios, porque de esto se han hecho series, películas, tratados, libros, etcétera, etcétera, etcétera. Claramente la palabra dice que esta bestia, cuando se manifieste y suceda lo que se manifiesta la segunda bestia y crea la estatua y le da vida a esa estatua exige que pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, o sea, todas las personas de tribus, pueblos, lenguas y naciones, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Esto sucederá durante los 42 meses, especialmente al principio de esos 42 meses y durante el resto de ese tiempo que tiene autoridad para ejercerla sobre la tierra. Entonces se le permite colocar una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender nada, no hacer nada de comercio, negocios, si no tenía ese número o esa marca en la mano derecha o en la frente. ¿Cómo podemos entender esto? Es otra imitación del capítulo 7 de Apocalipsis, con el sello de Dios en la frente de los 144,000. Acá está imitando algo parecido y le está poniendo un sello en su mano derecha o en su frente, sin la cual nadie puede hacer nada en este mundo. Y pues sabemos que durante 3 años y medio que estará ejecutándose esto, pues una persona sin comida vivirá 3, 6 días. Ya si alguna vez era una persona entrenada en el ayuno, vivirá, ¿qué? 10 días, quizás, no lo sé. Pero no es normal y no es posible que un ser humano pueda vivir meses sin comer. Va a tener que o morir
o aceptar la marca de la bestia. Y ahí está el tema, ahí está la sabiduría. Después de que se acepte, no hay salvación. Ojo, después de que la marca se acepte de la bestia, no existe, jamás ha existido ni existirá posibilidad de salvación. Y la Biblia es muy clara con eso. Es muy clara con eso. No hay posibilidad de salvación. Es igual al que muere sin haber aceptado a Cristo, sin haberse arrepentido. Ya no hay oportunidad de salvación. Es como si muriera físicamente esa persona para Dios. Bien. Entonces, se le coloca esta marca. Ahora, ¿qué es esta marca? Que está en este momento, no está. Que ha estado en el pasado, tampoco. Que es el séptimo día, como dicen los adventistas, eso es una herejía. Un ataque a la verdadera palabra de Dios. Y acá los confronto y les digo que se arrepientan de esa herejía que están enseñando, que es el sábado, el séptimo día, es la marca de la bestia. Es una marca que va a permitir comerciar, o sea, tiene un fin determinado, es para comerciar, para hacer negocios, para hacer ventas, compras, intercambiar, trueque, lo que se llame. Es para eso, ¿sí? Y eso significa también que le pertenece a la bestia. Pero va a ser efectiva en este tiempo. Cuando se haya manifestado la bestia 1, el anticristo, cuando se haya manifestado la bestia 2, que será consecutiva, y la bestia 3, que es la imagen de la primera. ¿Sí? Entonces, cuando esto suceda, se impone esta marca de la bestia. Ahora, hay personas que mucho antes de eso ya van caminando a esa marca. O sea, ya puede decirse que están marcados porque están contra Dios, se resisten a Dios, persiguen al pueblo de Dios, aborrecen a los verdaderos cristianos, aborrecen a Cristo, pisotean la gracia de Dios y la sangre de Jesucristo y la tienen por inmunda. Ellos ya están marcados prácticamente, por así decirlo. O sea, ya como que apuntan hacia esa marca y ya no tienen salida. Es como Judas Iscariote. Antes de entregar a Cristo ya lo había entregado en su corazón, porque era ambicioso, deseoso de ganancias deshonestas, ladrón. Eso sí que lo tengamos presente. Una cosa es tener la marca psicológica y otra la marca real. Pero hay gente que va a tener la marca psicológica, la marca porque ya está apuntando hacia allá. Ya no hay nada que los pueda rendir de eso porque han obstinado su corazón y su maldad. Entonces, nadie podía comprar ni vender nada sin esa marca. O sea, no hay comercio, no hay mercado, no hay nada. Y esto lo representan algunas películas y se quedan cortas representándolo, se quedan bastante cortas con lo que será esa tribulación. Entonces, es una marca, un nombre o un número de ese nombre. ¿Sí? No importa lo que sea, la persona va a saber que está colocándose una marca que le va a permitir comerciar y negociar. Ya han habido intentos desde tiempos antiguos. Documentos que te permitían poder comerciar o no comerciar, títulos que te permitían comerciar o no comerciar. Luego cuando llegó la tecnología ha venido el tema de los dispositivos electrónicos, las tarjetas, las vales con chip de clubs, que si tú no lo tienes, pues no perteneces al club, no puedes hacer lo que se hace en el club, etcétera. Y luego vino la tecnología a nivel de chips, microchips, y ahora la tecnología a nivel cuántico. Y ya se ha hablado desde hace más de 2 décadas de las implantaciones de chips en el cuerpo para rastrear la salud, para poder localizar a los perdidos en un desastre, que si te perdiste en el mar, que si te perdiste en la selva, que si te perdiste en la ciudad, que si te perdiste no sé dónde vas y te vamos a ayudar, vamos a saber qué enfermedad tienes, vas a vivir 1000 años si te colocas este chip. Y ojo que estoy hablando con sarcasmo, para los que lo entienden. Porque es que ese es el engaño. No va a ser directamente, mira, colócate esto y te vas a ir al infierno. No, 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 que todos saldrían corriendo. Van a decir, mira, con esto tú vas a vivir feliz, vamos a saber qué deseas, los pedidos te van a llegar a donde tú estés, vas a pagar con esto, no te tienes riesgo de que te roben tu tarjeta, de que te roben tu celular y perdiste tu dinero, no, porque va a estar vinculado a este chip, a esta cosa, a esta marca, a esta señal, lo que sea. Entonces, cuando tú tienes con esa marca, esa señal, automáticamente se te abre el mundo, puedes entrar a clubs, puedes entrar a comer a restaurantes 6 estrellas, 7 estrellas, puedes montar en crucero de 6 estrellas, puedes hospedarte en hoteles de 6 estrellas, puedes andar en carro privado, puedes llegar a una ciudad, la policía no te va a hacer nada, el ejército no va a hacer nada, todo un paraíso, un engaño. Seréis como Dios. ¿Se acuerdan el engaño de la serpiente a Eva? Seréis como Dios. Y por en su corazón desear ser como Dios, ahí estaba el problema. Entonces, aquí se requiere sabiduría, el que tenga entendimiento que resuelva el significado del número de la bestia, porque es el número de un hombre. Su número es 666.
El número 666, lo que ese número es o significa, no tiene realmente una importancia explícita. Sea o lo que sea una X, una V, una J, un número, el que lo tenga, perdió. El que lo acepte, perdió. Así de sencillo. Ahora, vamos a lo que se especula o a lo que se interpreta de este número. Es un número de hombre. El 6 es el número del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado el día 6 de la creación. El hombre fue creado el día 6 de la creación. Es decir, el 6 es el número del hombre. Ahí ya podríamos quedarnos y ser entendido que está hablando de que es un ser que sale de la humanidad. Ok, otra cosa, se basa en el hombre. Eleva al hombre al nivel o superior de Dios. El superhombre que perseguían filósofos desde tiempos antiguos y escritores y no sé qué más, y aún hoy en día, el superhombre. Es que si tú decides ser bueno, tú no necesitas de Dios. Es que si tú te centras en ti, meditas día y noche y te centras allá y meditas y meditas, no necesitas de Dios, no necesitas de la Biblia, no necesitas del Espíritu, si tú meditas allá, te centras en ti, vas a tu interior, alineas tus chakras, te concentras tanto en ti, tú vas a ser bueno, vas a brillar, vas a ser luz, vas a alumbrar, vas a ser una especie de iluminado, una especie de Buda, ¿sí? Etcétera, etcétera. Eso puede significar eso. El hombre nació el día 6. Este anticristo se centra en el hombre, exalta al hombre. Él mismo se hace pasar por Dios y dice que él es Dios. Se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, como dicen tesalonicenses. Entonces, se centra en el hombre. 666. O sea, todo lo que podía, espíritu, alma y cuerpo, se centra en el hombre. 666. Centrado en el hombre y no en Dios. Hay una explicación. ¿Para qué más explicación? Ahora, si dices, no me convence porque yo escuché al predicador, al pastor, al reverendo, al profeta, no sé qué más decir tal y tal cosa. Ok. Hay otros que dicen que obviamente el 6 es el número del hombre, el 7 es el número perfecto de Dios. Denota fuerza y perfección, el número 7. Por eso siempre se habla de los 7 aspectos del Espíritu de Dios, las 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Toda esta parte es perfección, es un número que significa perfección. Es el número perfecto, por así llamarlo. Y 6 se queda del 7, o sea, es imperfecto. Es como cuando requieres excelencia, pero no alcanzas, ya no califica. No llega a la excelencia, a la perfección. Entonces se queda ahí atrás y trata de darle, pero se queda ahí, no llega a la perfección. Eso también es otro significado. Pero vuelvo y digo, no es importante lo que eso signifique. Está centrado en el hombre, es el número del hombre, es 666. Ya, fin de la historia. No importa lo que sea. Lo importante es no permitir, si esa persona se queda del arrebatamiento de la iglesia, entra en la tribulación, entra en la semana 70 de Daniel, tenga sabiduría y entienda que debe morir y no permitir ninguna marca, ningún sello, ningún chip, ningún consentimiento por algo que le permita realizar todo esto en ese tiempo, sino que es preciso debe dar la vida sin importar la tortura o la manera de morir para poder ser salvo. Y el que acepte esto, ya no hay manera de salvación, ya ha sido condenado prácticamente. Entonces, en resumen, en el capítulo 13 de Apocalipsis vimos la manifestación del anticristo, del antitipo del Espíritu Santo, y también se vuelve y se manifiesta el antitipo del Padre, Satanás mismo. Vemos una imagen que vive para que ordene que todos adoren a la primera bestia y el que no lo haga muere, y colocar la marca de la bestia en este tiempo de 7 años. Es algo importante que debemos entender. Que Dios nos ayude y nos guarde. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Creer en la obra finalizada de Cristo Jesús y arrepentirnos, para que seamos librados de la hora de la prueba que ha de venir para probar a los que moran en la tierra.
Gracias por suscribirse, comentar, dejar sus preguntas, activar la campana de notificaciones y nos vemos en el siguiente video. Dios nos bendice mucho. Adiós.